Bueno chicos, vamos a retomar nuestra clase de Apocalipsis que estábamos viendo en la parte del prólogo, esta pequeña introducción que Juan hace. Vamos a seguir revisando de poco lo que va a ser una segunda pequeña introducción antes de meterse a uno de los temas centrales que es eh, las cartas a las iglesias. Lo que vamos a hacer es seguir revisando los versículos que hay antes, porque si bien los pasajes son cortitos, tienen mucha riqueza, entonces nos van a ayudar a entender mejor esta carta y también nos van a dar una que otra lección de vida. Entonces, vamos a retomar. Habíamos quedado en el versículo 8, donde después de que Juan nos cuenta un poco lo que es Apocalipsis, que es una revelación que Dios le dio, aparece Dios mismo entonces irrumpiendo en este versículo 8 y como afirmando o confirmando lo que se dice a través de esta declaración de quién es Él. Entonces eso era solamente para recordar y continuamos con el versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es la mención cuando Juan dice vuestro hermano. Está hablando, ¿cierto?, de las personas que lo están leyendo. Y este término nos da una evidencia adicional a favor de la autoría del apóstol. ¿Por qué? Porque es difícil que un cristiano cualquiera escribiera en las iglesias bajo el título hermano y esperara ser reconocido. Expliquemos un poquito eso. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y leen, por ejemplo, los evangelios, no siempre vamos a encontrar, por ejemplo, el nombre de Mateo en el Evangelio de Mateo, ni el nombre de Marcos en el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cómo sabían las personas y cómo sabían quiénes eran los autores o cómo recibirlos? Eso se asumía, por decirlo así. Cuando nosotros vemos que hay evangelios o textos que no tienen un nombre, por decirlo así, es que uno se asume, se asume que las iglesias conocían al autor y por lo tanto no necesitaban que estuviera puesto el nombre. De hecho, en la historia de la iglesia, frecuentemente va a pasar lo contrario. Gente que escribía sus propios textos y que quería presentarse como un evangelista, como un apóstol, como alguien que debía ser escuchado, firmaba con un nombre súper grande, por ejemplo, Pedro o María Magdalena. Y entonces vamos a ver distintos textos que tienen nombres de personas muy grandes, pero que como fueron escritos mucho después del tiempo en que deberían ser escritos, no fueron recibidos por la iglesia porque la iglesia conocía a los autores. Entonces, en este caso, ¿por qué? Esto puede confirmar la autoría de Juan, porque es difícil que un cristiano cualquiera diga yo soy el hermano Juan y les escribo esta carta. El pensamiento de la iglesia va a ser, ¿por qué deberíamos recibir la carta del hermano Juan si bien es un hermano, ¿cierto? Un hermano en la fe. ¿Por qué deberíamos recibir esta carta con la autoridad de lo que parece ser una carta de una revelación de Dios, con instrucciones de Dios? Si esto es algo que solamente tienen la capacidad de hacer los apóstoles. Entonces, solamente alguien que ya es conocido por la iglesia eh, tendría el valor o tendría el atrevimiento, por decirlo así, de decir, yo, tal persona, o en este caso yo, Juan, el hermano de ustedes, les escribo. Entonces, por esa razón se reafirma que esta persona es alguien de importancia, es Juan, el apóstol. La segunda, la segunda razón, entonces, la primera,
vimos que Juan entonces no asume que sus lectores saben quién es él y que él no necesita mostrar sus credenciales, pero es aparte de una razón técnica, de esta razón más bien práctica. La segunda cosa que nosotros notamos es que la forma en que Juan utiliza para describirse a sí mismo nos habla de humildad y de compañerismo con las demás personas. ¿Por qué? Porque Juan podría elegir otros títulos. Por ejemplo, Pablo cuando escribe a las iglesias en sus cartas, alguna que otra vez, sí se llama a sí mismo Pablo apóstol. Pablo el apóstol de Jesús, el que fue enviado a servir o a ministrar a los gentiles. Juan, por ejemplo, en su evangelio, él se denomina el discípulo que Jesús amaba. Y en sus cartas, por ejemplo, en Primera de Juan, Segunda de Juan, él se denomina el anciano. Y entonces encontramos que Juan podría haber elegido otros títulos y ya al final de su vida, porque aquí estamos llegando al final de la vida de Juan, elige el título el hermano, ¿cierto? Habla de que él es uno más eh, con los demás creyentes. No es alguien que tiene que distinguirse, que mostrar que es alguien superior, que recordar que es un apóstol, sino que es un título muy significativo, muy humilde. Y esto, como lección de vida o como recuerdo a nosotros, nos recuerda la actitud que nosotros mismos deberíamos tener con respecto a los títulos de honor. Hay que saber, ¿por qué digo esto? Recordando, por ejemplo, lo que decía Jesús sobre los títulos de honor o acerca de los reconocimientos. A los fariseos les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, rabí. Recordemos que rabí significa maestro. Pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Mateo 23, del 6 al 8. La actitud que debemos tener nosotros con respecto a los títulos de honor, si bien hay títulos que son descriptivos, ¿cierto? De la actividad, del nivel de estudios, no deberíamos perseguir, digamos, o afanarnos por ser conocidos o ser reconocidos por medio de estos términos, sino que al contrario deberíamos enfatizar, ¿cierto? La superioridad o el honor de Dios y la comunión o el estar en unidad con otros, más que querer distinguirnos a través de la forma en que otros nos llaman a nosotros. Eso es, como decíamos, es una lección de vida o un recordatorio. ¿Qué más? Encontramos aquí que Juan se describe como copartícipe, ¿cierto? Significa alguien que es partícipe junto. No les voy a hacer la anotación esta vez. Copartícipe otra vez griego, ¿cierto? Que significa junto a y partícipe que participa. Eso me parece, perdón, me parece que es latín, no es griego. Que comparte la tribulación. Entonces, la forma en que Juan se identifica nos sitúa y nos recuerda, ¿cierto?, lo que habíamos dicho en la introducción, que Juan se encuentra bajo un gobierno romano opresivo y perseguidor, y que esta descripción, ¿cierto?, o lo que Juan está viviendo, este exilio, refleja y revela lo que están viviendo los creyentes en otras partes. Esto también es importante mencionarlo. Esta pequeña formulita que es la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Tribulación, tribulación tiene que ver, ¿cierto?, con angustia, tiene que ver con sufrimiento. Es una palabra muy bíblica, podríamos decir. Es difícil, no la usamos nosotros en el día a día, pero a eso se refiere. Y este concepto de tribulación, de sufrimiento,
va enlazado junto a otros dos conceptos que van unidos, el reino y la paciencia. El concepto de reino, como ya vimos, está asociado a los privilegios, a las bendiciones y a la actividad de la nueva vida en Cristo. Así, memoria, nos devolvemos al prólogo de Apocalipsis y cuando decíamos, por ejemplo, que Jesús nos hizo reyes, estábamos reflexionando en eso, en el hecho de que, eh, ¿cierto? Dijimos que como cristianos teníamos una herencia, teníamos una posesión, habíamos sido puestos dentro del reino de Dios, a- eh, porque Jesús nos pone en el reino y nos da este privilegio, ¿cierto? De ser reyes en una forma simbólica. Significa que nos da un cierto nivel de distinción, nos da ciertos derechos, nos da cierta autoridad, nos da ciertos privilegios y bendiciones. Entonces, eh, a eso se refiere al reino como a la parte bonita, por decirlo así, de lo que significa la vida eterna. Privilegios, autoridad, bendiciones, propósitos, ¿cierto? Recordamos que el reino, cuando hablábamos de reino, es un concepto que es de actividad, ¿cierto? De misión. Hay cosas que hacer en el reino de Dios. Pero, entonces, el concepto de tribulación viene asociado al reino, pero también viene asociado al concepto de paciencia. Y aquí el concepto de paciencia se aleja un poco de nuestro uso habitual de la palabra. El sentido bíblico de la palabra original, que es el griego hupomone, está asociado más bien al sentido de resistencia. Nosotros acostumbramos a usar paciencia con respecto a la capacidad de saber esperar, ¿cierto? A la capacidad de tener, de tener resistencia, por ejemplo, a la rutina, de tener resistencia al aburrimiento, de saber estar ahí presente hasta que se logre lo que nosotros necesitamos, pero en el sentido bíblico tiene una relación muy, muy estrecha con la capacidad de soportar el sufrimiento, con aguantar el sufrimiento, por eso la palabra resistencia. Entonces, a menudo, muy a menudo, cuando ustedes lean paciencia en la Biblia, eh, van a encontrar de que tiene ese sentido de soportar, de aguantar el sufrimiento. La nueva vida en Cristo requiere paciencia porque está naturalmente asociada a dificultades. ¿Por qué destaque eso? Porque la tribulación, el reino y la paciencia, porque son tres cosas que van juntas. El reino tiene, nosotros como cristianos tenemos privilegios, tenemos bendiciones, tenemos un cierto nivel de distinción y de autoridad, pero eh, esa capacidad de ser cristianos viene asociada con problemas. Por ejemplo, Jesús en Juan 15, del 18 al 19, dice así: Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo. ¿A qué se refiere esto? Un poco en el sentido del reino. Recordemos que ser parte, o sea, en este mundo solamente existen a nivel espiritual, a nivel invisible, podríamos decir, solamente dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Y el pertenecer como cristianos al reino de Dios nos pone en oposición al reino de Satanás, que está representado por el sistema de creencias, por el sistema de pensamiento, por el sistema de costumbres, el sistema cultural que reina en todo el resto del mundo. Es a lo que Juan le dice el mundo, es todo este sistema de vida del resto de las personas que no creen en Dios y nos pone en oposición. Y eso es algo que nosotros podemos experimentar en forma práctica
porque hay valores, hay pensamientos, hay principios del reino de Dios que van en contraposición a cómo se vive en el mundo en relación a las personas que no creen en Dios. Entonces, rápidamente eso Jesús lo anunció, lo anticipó varias veces. eh, Va a causar de que nosotros entremos en ridículo, que nosotros entremos o sea, seamos receptores de burlas, y muchas veces de persecución por no vivir como vive el mundo. Eh, Eso también lo expresa Pablo en 2 de Timoteo 13:12. Todos los que quieren vivir piadosamente, o en otras palabras, en santidad en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y eso es una realidad que lo experimentaron los primeros cristianos, claro, porque ellos creyendo en Dios y creyendo en Jesús, se opusieron, ¿cierto? Era una fuerza, una cultura, una visión de vida que estaba opuesta a cómo se vivía en el judaísmo, por ejemplo, y cómo se vivía en el Imperio Romano, donde se adoraban a otros dioses, donde se tenía otra cultura, otros valores, donde, como decíamos, no solamente otros dioses, sino que el mismo emperador también era divino y también debía ser reconocido y reverenciado. Entonces todo eso ponía a los cristianos en contra de la cultura de su tiempo, y es también algo que es una lección de vida para nosotros, porque en nuestro tiempo también nosotros debemos o deberíamos estar opuestos a la forma en que se vive en el mundo, a los valores del mundo, a las prioridades del mundo, y eso debería traernos dificultades. Varios escritores cristianos han reflexionado en eso y diciendo que si estamos viviendo de una manera demasiado tranquila y demasiado pacífica en este mundo, significa que algo no estamos haciendo bien en el sentido del reino de Dios. Porque si estuviéramos haciendo las cosas bien, estaríamos en esa oposición, estaríamos en esa contracultura que representa el reino de Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que tener también como recordatorio, que la nueva vida está asociada a dificultades, o sea, en algún u otro momento vamos a ser expuestos a alguna molestia, a algún sufrimiento por causa de lo que creemos, porque va a ir en contra de lo que significa la forma en que vive o la forma en que piensa el resto de las personas. Pero ¿qué significa? Ya vimos entonces reino y vimos que asociado al reino hay tribulación, a veces grande, a veces no tan grande. Pero existe este concepto de la paciencia. Dios nos hace capaces de resistir por medio de su gracia y por medio de su amor. Y eso también los autores bíblicos lo reflexionan y lo tienen en cuenta. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, que es alguien que sabe de tribulaciones y de sufrimientos por causa del testimonio del reino de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, Pablo sufrió mucho, pero también fue consolado mucho y fue bendecido mucho por el Señor. Y también el mismo Pablo en Romanos 8:37, un pasaje que es famoso, cuando habla de la tribulación, de la angustia, del peligro, ¿cierto? De la persecución, con esas mismas palabras, Pablo termina diciendo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, eso es una lección también para nosotros. Si bien el vivir dentro del reino de Dios da privilegios, da bendiciones, también tenemos que recordar que viene asociado una pequeña dificultad o a veces un poco más grande, eh, dificultades, aflicciones, sufrimientos. Sin embargo, existe también la paciencia de Jesucristo, o sea, la capacidad con la ayuda que Él nos da de
de reflexión, de aguantar, digamos, de soportar el sufrimiento. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, está hablando ahí Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dos cosas importantes. La primera, cuando decimos esta expresión de estar en el Espíritu, es importante para que comprendamos, o es un recordatorio para que comprendamos de lo que estamos tratando en Apocalipsis. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando aquí acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué esto es extraño? ¿Por qué? O porque es algo notable. Porque, como todos recordaremos, todos los cristianos estamos en el Espíritu. Debemos recordar que varias veces eh, se nos va a recordar en el Nuevo Testamento que Dios nos ha dado su Espíritu. Si dice la carta de Romanos, si alguien no tiene el Espíritu del Señor, no es del Señor. Entonces, el Espíritu es algo natural, es algo que está dado, es propio de cada cristiano. El Espíritu Santo es lo que hace a una persona cristiana, el que establece una relación con el Señor. Entonces, por qué esta mención de yo estaba en el Espíritu, de estar en el Espíritu es algo notorio? Porque aquí se está hablando de una clase de experiencia espiritual que es especial, que es particular, y que se parece ¿a qué? Al éxtasis, a esta experiencia, entre comillas fuera de la dimensión normal, por ejemplo, como la que tenían los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar frases que indican esto. Por ejemplo, cuando habla en el Antiguo Testamento de que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, vino sobre tal profeta, o la mano de Jehová vino sobre tal profeta, se está refiriendo a una capacidad o a un estado espiritual notable, extraordinario, no, no común, digamos. Y en este caso, en el caso de Juan, esto es muy especial porque si bien encontraremos que en el Antiguo Testamento estas menciones muchas veces el Espíritu Santo viene o como que se posiciona en una forma especial en las personas para que hagan alguna cosa. Cuando esto lo hacía sobre los profetas era para que hablaran en el nombre del Señor, para que escucharan la, la voz de Dios, para que pudieran entender el mensaje del Señor y poder compartirlo. em, Hay casos muy especiales, por ejemplo, el caso de Isaías en el capítulo 6, de Ezequiel en el capítulo 1 o de Daniel en el capítulo 7, en donde este estar en el espíritu es algo que no solamente capta su atención, sino que capta su persona entera. Entonces, ellos como que experimentan de una forma personal, de una forma completa y corporal, no solamente con el oído, sino que también ven cosas y sienten cosas en su cuerpo eh, relacionadas con la revelación que están recibiendo. Entonces es una experiencia muy, muy particular esta de cuando Juan nos dice que él estaba en el Espíritu. ¿Y a qué se refiere con el día del Señor? El día del Señor casi con toda probabilidad se refiere al primer día de la semana, el día domingo. ¿Por qué? Porque ese es el día donde el Señor resucitó. Eso lo encontramos, ¿cierto?, en los evangelios. Por ejemplo, si quieren buscarlo, Mateo 28, versículo 1. ¿Y por qué este día fue especial? Porque este día llegó a ser el día de reunión y adoración para los cristianos, en contraste o reemplazando al día santo, por decirlo así, de los judíos, que es el séptimo día. Es el día sábado, ¿cierto? El día de reposo. Los cristianos se distinguen o se desmarcan en el sentido de los judíos, celebrando la adoración o enfatizando la adoración, no el día de reposo, sino el día del Señor, que es el primer día de la semana. Eso lo encontramos como evidencia en algunos pedacitos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ese partir el pan tiene que ver también con la cena del Señor.
cuando Pablo también habla a los cristianos acerca de las ofrendas, dice que cuando los cristianos se reúnen, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo en relación a apartar ofrendas. Y esta última referencia no proviene de la Biblia, sino que proviene de un cristiano muy notable que se llama Justino Mártir y que vivió muy cerca, pegadito a este tiempo de Apocalipsis, entre los años 100 y 165 después de Cristo, en un tratado que él hace que se llama su primera apología. Apología es una defensa de la fe cristiana. Él dice que el día llamado comúnmente domingo, todos ellos, hablando de los creyentes, que viven en las ciudades o en los campos se reúnen. Entonces, eso también es un dato interesante que vale la pena contar. Y finalmente, para ir terminando esta parte, versículo 11. La voz que decía la voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Más adelante vamos a volver, estoy guardando el tema de las iglesias para cuando empecemos con las cartas a las iglesias, pero finalmente destacar esto. Cuando ahora el que habla y el que dice yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, es Jesús. Habíamos visto antes que la persona que había dicho esto en el versículo 8 era Dios. Y entonces nos encontramos con que el mensaje de Apocalipsis nuevamente insiste, y lo va a insistir muchas veces, en asociar o identificar a Jesús con su Padre, reafirmando su divinidad, diciendo Jesús, Jesús, el Jesús que ascendió, el Jesús que estuvo viviendo, que fue muerto y que resucitó, es Dios y tiene todas las capacidades, los atributos y los honores de Dios. Entonces, en este caso, el Señor comparte el título que tiene Dios mismo de ser el alfa y la omega. Recordamos lo que significaba eso. Significaba presencia desde el principio y hasta el final, soberanía, ¿cierto? Desde el principio y hasta el final, relacionado con la eternidad. Así que chicos, lo dejamos hasta ahí por ahora. Próxima clase entramos de lleno a lo que va a ser la visión misma de que Juan tiene de Jesús, que va a seguir hablando a Juan, se va a presentar él mismo y Juan va a poder ver su representación o esta visión que Jesús tiene, como vemos ahí en la imagen, de un Jesús un poco distinto a como él lo conocía. Y eso también tiene riqueza y tiene enseñanza que podemos estudiar y aprender. Así que chicos, como siempre, dudas, consultas, enredos ocurridos en el curso a través del WhatsApp. Y bendiciones, que tengan un buen resto de domingo.